Notas sobre una conversación con Mariano Serena Garuz, Borbón, 12 de noviembre de 2011. Autor del artículo, Pedro Bardají Suárez. Llevaba tiempo queriendo mantener una conversación con Mariano Borbón. Este hombre ha sido durante varias décadas el alma de la Puebla, el lubricante que ha hecho funcionar los complejos engranajes de la vida del pueblo. Ahora, a sus 86 años, con su paso lento, sobrado de goteras físicas, mantiene lúcida la mente, el genio vivo. Borbón es la memoria viva de toda una época, el guardián de los secretos. Le recibe en casa de su hijo Mariano. Este se llama como el padre y como el abuelo. Al igual que los señores de Castro, que cambiaban la vida austera en el enriscado pueblo de Castro por el más cómodo palacio de Estadilla, Mariano Borbón y su mujer María están viviendo en Graus, en la confortable casa de su hijo Mariano, con la nuera Ana y los nietos Alejandro y María. La casa es como un pequeño palacio, decorada con un gusto exquisito, llena de detalles, de cultura, de recuerdos, de reconocimiento a seres que fueron queridos, en un entorno familiar que arropa y proporciona seguridad. La conversación fluye fácilmente. Los recuerdos movilizan emociones, la cara de Borbón, sus gestos, revelan que está reviviendo con nostalgia el pasado. Nació en 1925. Fue el quinto de 6 hermanos. Las 2 primeras murieron al poco de nacer. El tercero, Joseré, vivió imposibilitado en una cama. Le llegó la muerte con 8 años. El cuarto, Antonio, falleció en la guerra. El sexto, Manolo, marchó a la búsqueda de un futuro mejor. Se casó y vivió en Jaca. Y Borbón, el hijo número 5, se quedó en casa a llevar las tierras de la familia y a heredar el oficio de alguacil y sacristán de su padre, don Mariano Serena Lecina. Dios da y Dios quita. La vida le golpeó duramente mientras realizaba el servicio militar. Se fue a cumplir 2 años y medio de mili con la seguridad de tener a los padres aguardándole en casa. Su padre y su madre fallecieron en ese tiempo. A su regreso ya no le esperaba el calor de los padres. Encontró la casa vacía, fría, y él de golpe se hizo mayor. Dios quita y Dios da. El bálsamo para sus pérdidas fue María. Dejó su casa de Ubiergo y se vino a vivir con el señor Mariano a la Puebla, a ser la compañera siempre fiel y la dueña de Casa Borbón. Pronto nació Marianito y con él otra vez el corazón y la casa llena. Pienso que la esencia del hombre no es lo que piensa ni lo que siente, sino lo que hace. Mariano Borbón ha sido un hombre de acción. Desempeñó, entre otros, los oficios de alguacil, cartero, sacristán, campanero, enterrador, pregonero, bombero, barman. La vida del pueblo pasaba por sus manos. Los curas, los alcaldes, los secretarios de ayuntamiento, los médicos iban cambiando. Pero Mariano Borbón continuaba, siempre ahí, en segundo plano, pero presente. A veces conciliador y otras defendiendo con firmeza la permanencia del orden y las tradiciones. En cierto sentido, su papel ha sido como el de ese otro Borbón, el rey Juan Carlos I, figura estable ante la cambiante sociedad española. El señor Mariano ha sido nuestro Borbón en la Puebla. A finales de la década de los 60 abrió un bar, La Tasca, como decían los vecinos. La señora María, excelente cocinera, preparaba comidas, y entre los dos servían al personal. Los mejores berberechos los he comido allí. Sus vermús eran de antología. Recuerdo la cilíndrica y estrecha estufa de leña que instalaban durante el invierno en el salón. Parecía cosa de magia que algo tan pequeño pudiera dar tanto calor. Por nevera utilizaban la bodega, totalmente ecológica, de energía sostenible. Los continuos viajes a la misma los mantenían ágiles y sanos. Para las fiestas acudíamos con el carretillo a cargar cajas de botellines de cerveza, Coca-Cola, Cas, para tener en casa con que agasajar a los familiares y veraneantes que nos visitaban en esas fechas. Luego había que devolver los envases, siempre faltaba alguno. Llevaba la cartería. Era pues el portador de ilusiones, de esperanzas, a veces también de alguna mala noticia. Tenía un buzón de correos en la puerta de casa. En ese buzón de niños, aupados por nuestros padres, tirábamos la carta a los Reyes Magos. Mi abuelo Pedro Suárez, tío del señor Mariano, era amigo de realizar pedidos de libros por correo contra reembolso y a mí me encantaba acompañarle a recogerlos.
Borbón, con un trato muy respetuoso a mi abuelo, nos hacía pasar al fondo del salón del bar, descorría una cortina y nos hacía seguirle por un bajadón, un pasillo largo en bajada. A mí se me antojaba como penetrar en las salas secretas y misteriosas de un castillo. Avanzábamos en fila india, primero Borbón, luego mi abuelo, y cerrando la comitiva y disfrutando del momento, yo, con ojos como platos. Entrábamos en un cuarto y allí hacía entrega del paquete. Para mí era todo muy solemne. Mi abuelo lo abría en presencia de Borbón para comprobar que estuviera correcto, de lo contrario, el señor Mariano se encargaba de devolverlo. Mi abuelo pagaba el reembolso y si había vueltas, cosa habitual, le daba algo de propina al señor Mariano y el resto me tocaba a mí. En su larga vida de monaguillo primero y luego de sacristán, dio servicio a unos 15 curas. Antes de la Guerra Civil recuerda a Francisco Trell, Manuel Arnal Esforzado y José de Mur, cura que fue de Torrecidad. Después de la guerra destaca, entre otros, a Mosén Franco, luego 2 curas vascos que llegaron desterrados, que bien predicaban, dice. Continúa la lista. Mosén Félix, Mosén Tomás, Mosén Antonio Olivera, Mosén Jaime Mozás, Mosén Antonio el cura comunista y finalmente el actual Mosén José Mairal. Varias generaciones de críos del pueblo, entre los que me encuentro yo, y también mi propio hijo Pedro David, mientras cumplíamos con la etapa de monaguillos, lo hemos tenido de jefe. Un poco mandón y exigente, como corresponde a todo buen sacristán, aunque luego solía hacer la vista gorda a nuestras pequeñas fechorías. En cuanto se descuidaba dejando abierto el armario de la sacristía, llegábamos a las formas para consagrar obleas de panácimo, qué buenas estaban. Solo cogíamos unas pocas, claro, para que no se notase la falta. O bebíamos un sorbo de vino dulce de misa de la vinajera. Pequeñas travesuras que aprendíamos por imitación de los monaguillos mayores en el momento del relevo generacional. El señor Mariano disfrutaba de campanero. Los toques, repiques, los impresionantes volteos a brazo, la revisión de los engranajes. Borbón mandaba los sonidos de llamada a misa, al rosario, al duelo por la muerte de un vecino, arrebato por un incendio o suceso alarmante, el alegre anuncio del inicio de las fiestas, el toque del perdido. Aún lleva dentro la añoranza por aquellas 4 magníficas campanas de la torre. Las fundieron en la Plaza Mayor y las subieron con sogas. Santa Orosia, la pequeña, asomaba a la Plaza Mayor. Santa Catalina miraba sobre el antiguo matadero. Santa Bárbara daba directamente al camino de debajo de la torre, y la más grande, tanto que no se podía bandear, porque al dar vuelta a los cabezales tocaban con la de Santa Bárbara, llamada la del Rosario, miraba a Casa Romeu. En la Guerra Civil las empujaron y las lanzaron a debajo de la torre. Inservibles, fueron arrinconadas en la era del Trujano. Terminada la guerra, el nuevo ayuntamiento decidió venderlas a un chatarrero de Binéfar. Hoy, la torre de la iglesia acoge las campanas de la derruida iglesia de Vulturina. Recuerdo que en mi niñez, durante unos años, convertimos esa torre en nuestro campo de rivalidad. De un lado Borbón y de otro mis amigos y yo. El señor Mariano se empeñaba en tener siempre cerrada la pequeña puerta situada junto al antiguo matadero que daba acceso a la torre desde la calle. Nosotros los críos desafiábamos esa barrera y entrábamos. La torre, con su infierne y su laberinto, era nuestra fortaleza. Una y otra vez tenía que ser reconquistada. Nuestro mayor desafío consistía en burlar las defensas, llegar al campanario, fumarnos un cigarro, dejar allí las colillas como prueba de nuestra osadía, hacer tocar la campana y correr para que Borbón no nos pillara. Estuvo a punto muchas veces, pero nunca nos atrapó. Luego, cuando nos preguntaba al encontrarnos por la calle, bastaba con decirle: «Nosotros no éramos, señor Mariano, serían otros». Pues claro que él sabía que éramos nosotros. El día que los ladrones entraron a robar la custodia, le confesamos todas las argucias que habíamos utilizado para entrar a la torre, a pesar de que él, cada vez con mayores medios, atrancaba y bloqueaba la puerta de acceso. Desde aquel día no volvimos a subir a la torre sin su permiso. Los momentos de rivalidad por el control de la torre se compensaban con otros de complicidad y colaboración. Así, durante los mismos años en que jugábamos al ratón y al gato en la torre,
también compartíamos con él la pasión y el proyecto de preservar los restos hallados en la Peña del Calvario y sacar a la luz a la Vitolosa. Mucha ilusión, sí, pero ni él con su reconocimiento ni nosotros como críos pudimos movilizar contactos y medios suficientes para promover las excavaciones que posteriormente se han realizado. En los años 70 íbamos todas las semanas a la Peña del Calvario a recoger cerámica, piedras talladas, para evitar que se perdieran o que los expoliadores se las llevaran. El señor Mariano supo estimular nuestra inquietud por la historia y la preservación de estos restos. Todo lo que recogíamos se lo entregábamos a él, que lo depositaba a modo de espacio museístico en la sacristía de la iglesia, donde podía ser contemplado por todos. Aprovechando el lujo de esta conversación distendida, no me resisto a preguntarle al señor Mariano por 3 temas que siempre me han interesado: el retablo de San Román de Castro, la iglesia de Santa María y la Macaria. El retablo de San Román de Castro pasó sus vicisitudes. Un destacado miembro del Comité Antifascista de la Puebla ordenó el traslado de las tablas desmontadas del retablo de San Román de Castro y del balcón de la Marquesa desde la ermita de Castro a la Puebla. Los mandados para la faena fueron Vicente Ferraz Garrín, con sus 2 mulas, y Antonio Mazana, con sus 2 burras. El balcón de la Marquesa se dejó en la abadía y no llegó a salir de la Puebla. Sin embargo, las tablas del retablo de Castro, junto con la plata recogida de la iglesia de la Puebla y otros objetos de valor incautados por el comité a vecinos del pueblo, salieron en noviembre de 1937 camino de Ginebra. Esto ocurrió 5 meses antes de la entrada de los nacionales en el pueblo. Es evidente que pretendían formalizar la venta de los objetos en el extranjero y que el giro del conflicto con el final de la guerra y la victoria de los nacionales lo impidió. Lo cierto es que esos bienes, al año y medio de haber salido de la Puebla, ya estaban de vuelta en Zaragoza. Julia de Casa Suárez y Asunción, que vivían en Zaragoza, en una visita casual a la lonja, donde se exponían la multitud de objetos religiosos expoliados en Aragón durante la guerra y felizmente recuperados, reconocieron la custodia y tablas del retablo de San Román de Castro. Dieron rápidamente la noticia al cura de la Puebla, entonces Mosén Franco. Con el conocimiento del ayuntamiento y la autorización del obispado, se desplazaron a Zaragoza el citado cura y el padre de Borbón. En esta expedición, que duró 8 días, identificaron de entre todos los objetos expuestos en la lonja los bienes litúrgicos y las obras pertenecientes a la Puebla, incluido el retablo de San Román de Castro. Pero volvamos atrás en la historia para rememorar un acto decisivo. El secretario del Comité Antifascista de la Puebla, Pablo Moreno, de profundas convicciones comunistas, no simpatizaba con los dirigentes del comité, sufrió incluso amenazas de los mismos. Pablo Moreno y Ramón Guillén de Casa Tomasa, amigos los dos del padre de Borbón, durante una cena celebrada en casa de Pablo Moreno, actual casa de Trini Mayón, acordaron marcar cada tabla del retablo antes de que abandonara la Puebla. El secretario Pablo Moreno escribió las etiquetas con su máquina de escribir y Ramón Guillén de Casa Tomasa, a espaldas del comité, se encargó de pegarlas en zona disimulada. Estas etiquetas fueron las que impidieron que las tablas se disgregaran durante el viaje de ida y vuelta a Ginebra, Suiza, y las que permitieron su rápida identificación. Sobre la iglesia de Santa María, Borbón me cuenta que allí, en su origen, había un pilón, como en San Gregorio, y sobre él una virgen que pertenecía a los de Castro, llamada Virgen del Camino Fuero. Los de Castro bajaban a venerarla como en romería, igual que nosotros hacemos el día de la romería de Castro. Con el tiempo, ese pilón se transformó en una pequeña capilla y luego en una iglesia. La puerta de entrada estaba debajo de la espadaña, pero al ampliar el cementerio se cegó, abriéndose la puerta de entrada actual. El edificio ha ido creciendo e integrando armónicamente sucesivas modificaciones y ampliaciones hasta llegar a la belleza del templo actual. Un personaje del pueblo fascinante fue la Macaria, Encarnación Celaya, la bruja de la Puebla de Castro. Los de mi generación no llegamos a conocerla, eso sí, hemos oído hablar mucho de ella. El señor Mariano me cuenta una graciosa anécdota. Los domingos se hacía una misa muy temprano para los hombres que iban a llamar y a hacer faenas.
para que así pudieran cumplir con el precepto de asistir a misa dominical. Era uno de esos domingos del año 1940. Contaba ya Borbón 15 años y le tocó por primera vez subir solo a la torre. Se estaba estrenando como ayudante de su padre. Iban a dar las 6 de la mañana, hora de tocar a misa. Se asomó al ventanal de la campana de Santa Bárbara y desde la altura descubrió una escalofriante procesión. Cito textualmente sus palabras. Una procesión con velas de cañas y una muller vestida de azul con una capa de estrellas y una corona de cartón como un obispo. Y 10 o 12 mujeres detrás de ella. Espantado como estaba, va a tocar como va a poder las campanas pa' misa y va a marchar escopeteado baja las escaleras de la torre a oscuras. Al entrar en la iglesia le va a decir a mi padre que en paz descanse. Oiga, papá, ¿por qué no me ha avisado de que no había una procesión de brujas? Mi padre se embarre y me va a decir, para que aprendas, así el domingo que viene ya no les tendrás miedo. Y así va a ser. Al domingo siguiente ya no les va a tener miedo. Esta procesión era célebre. Al frente de la misma iba un hombre llevando una cruz hecha de cañas. En los brazos de la cruz 2 velas encendidas y una tercera también encendida en el mástil de la cruz. Detrás de él, en procesión, en doble fila, un grupo de mujeres y en medio la reina, la Macaria. La procesión bajaba por el barrio, llegaba a la era Andrés, daba la vuelta por la era Carrasquero, seguía por el camino de la Fuente de las Cañitas y subía por el camino de las Yecinas. La Macaria decía que cuando muriera volvería de monja, que sería una perfecta monja y directora de monjas. A ella acudían desde los pueblos de alrededor en busca de remedios para los males propios de cosechas y de animales. Se le atribuye el haber arruinado a varias casas por la sangría de dinero que generaba la dependencia de recurrir continuamente a sus servicios. El médico don Pedro Solanilla, Mosén Antonio y Borbón la visitaron y asistieron en las horas anteriores a su muerte. Sin lugar a dudas, la Semana Santa, y en especial la procesión de Semana Santa, ha sido la tradición más querida y más mimada por Borbón, y la que más le ha hecho sufrir. Solo hago que tocarle el tema y empieza a mover la cabeza hacia los lados mirando al suelo en un intento de contener la emoción. La Semana Santa en la Puebla tenía curiosas particularidades. Por ejemplo, aquella del Jueves Santo de matar a los judíos. Se les perseguía hasta la Plaza Mayor. Los judíos entraban en la iglesia y se encerraban por dentro. El pueblo perseguidor apedreaba y aporreaba la puerta. Finalmente entraban y, simulando dar muerte a los judíos, destrozaban a golpes con piedras e incluso con hachas los primeros bancos de la iglesia. Impresionaba el ruido y la polvareda levantadas. Esta práctica fue evolucionando a una más moderada. Los de la iglesia cantaban el miserere, salmos penitenciales. Al término se apagaban todas las velas. Solo permanecía encendida la palmatoria del sacristán, el padre de Borbón. Con ella entraba en la sacristía, donde aguardaban escondidos los judíos, dejando el templo a oscuras. En ese momento estallaban los aplausos y golpes en los bancos, simulando dar muerte a los judíos. El silencio llegaba cuando el padre de Borbón salía de nuevo de la sacristía con la palmatoria encendida y llegaba hasta el medio de la iglesia. Llevaba a su espalda en fila a los judíos con cabeza gacha en actitud de arrepentimiento. La procesión del Viernes Santo en los años anteriores a la Guerra Civil seguía este recorrido. Salida de la iglesia, calle Arbellón, calle General Laci, subía por el cubierto de Plana, Plaza Mayor, calle General Valdés, calle Cervantes, calle Mayor y de nuevo Plaza Mayor y entrada en la iglesia. Es decir, hacía un recorrido por el casco antiguo sin atravesar ninguno de los portales de entrada al pueblo. Las mujeres del Paso de las 7 Palabras llevaban túnicas mitad azules y mitad color rosa y faroles de cristal con velas encendidas. También los 7 Dolores portaban faroles de cristal. Estos 2 pasos eran representados por mujeres adultas. En la última procesión antes de la Guerra Civil, una cuadrilla de mozos aguardaba en el pila de la plaza con capazos de piedras. Otros esperaban en el portal bajo. Solo salir la procesión de la iglesia empezaron a apedrearla. El señor Mariano, un niño entonces, sufrió impotente al ver a su padre, a la cabeza de la procesión, apedreado por estos matones. La procesión tuvo que volver a la iglesia y el cura, José Manuel Arnal Esforzado, natural de Aviego, pronunció un sermón que durante años se ha recordado. Nosotros moriremos, pero la religión brotará con más fuerza. Unos meses después, este cura fue fusilado junto al obispo de Barbastro.
Con la llegada del régimen franquista, la procesión se recuperó. Una cofradía formada por Josefina el Sastre, Josefina Montanú y Purita Cirilo, y la juventud de chicas de esa edad comenzaron a elaborar trajes para los pasos vivientes. La señora de Casa Cristé guardaba de la antigua procesión de antes de la guerra 2 túnicas moradas de encapuchadas, que sirvieron de modelo para hacer 4 nuevas. Este paso de las encapuchadas iba detrás del sepulcro y arrastraban cadenas en los pies. Estando de párroco Mosén Antonio, se compró el Santo Cristo y el sepulcro, este último una cofradía que se deshizo. Las 2 piezas costaron 6.000 pesetas. Parte del dinero se recogió gracias a una obra de teatro en la que trabajaban, entre otros, Manolón de Pastoré, Román de Giral, Josefina el Sastre y nuestro Mariano Borbón. En la procesión de pasos vivientes del Viernes Santo, cada uno ocupa un lugar. Y hay un lugar para cada uno, al que se accede por sexo o edad. Hay papeles para los tímidos y también para los que quieren lucirse, para los fuertes y para los débiles y para los dolientes. El personaje más representativo, el de la caña, cumple el moderno precepto de igualdad de género. Pueden llevarlo adultos hombres o mujeres. A medida que avanzamos cumpliendo etapas de nuestra vida, vamos también recorriendo los distintos pasos de la procesión. La vida pasa por la procesión. En ella nos encontramos y nos reconocemos como miembros de la misma comunidad, incluso con sus contradicciones. A Borbón le debemos el haber velado y peleado por mantener año tras año esta representativa tradición. Quiero terminar estas notas describiendo 2 imágenes que muchos compartirán conmigo. La primera, como actor protagonista de la primera película grabada en la Puebla. La rodó el inquieto Eugenio de Casanasarre. Borbón aparece en escena con la manguera municipal, regando la plaza. Unas mujeres se apartan para no ser mojadas. Pincelons llega con una escalera. De fondo, como banda sonora, la canción de Sacha Distel, Incendio en Río. Esta que dice, la manguera, ¿dónde está la escalera? La segunda, la subasta de San Antonio, en la puerta de Casal Redondo. El pueblo entero expectante en el portal. Es mediodía pasado. Borbón se gira hacia el patio de Redondo, revisa el material que el día anterior recogió de las casas en compañía de los monaguillos, las donaciones vecinales para la subasta. Ya decidido, agarra unos productos, se los enseña a Gregorio Bardají, mi padre, que ejerce de secretario de la subasta, se vuelve al público levantando el lote de productos y desafiando al público exclama: ¿cuánto vale? Los recuerdos del señor Mariano se entremezclan con los míos. Lo mismo le ocurrirá a todo pueblense que lea estas líneas. Es inevitable. Borbón representa en la Puebla de Castro el referente con el que de una u otra manera hemos conformado nuestra identidad. Don Mariano Serena Garuz. Para todos, para siempre, Borbón.